sistema que hemos realizado, vamos a irnos primero a la clase Operaciones Paciente. Dentro de la clase Operaciones Paciente vamos a agregar el primer método, que lo vamos a definir como contabilizar la cantidad de pacientes varones y mujeres y mostrar el resultado. Para poder realizar esta contabilización de pacientes varones y pacientes mujeres que tenemos definidos dentro de nuestra lista, nos crearemos un método público. No voy a retornar nada, voy a colocar contar pacientes. Vamos a definir dos variables. La primera va a ser para contar varones, mi contador de varones, y otra va a ser mi contador de mujeres. Estos dos contadores que inicialicen en 0, porque vamos a ir acumulando, ¿no?, en esos contadores cada paciente que sea de un determinado género. Para poder realizar esta contabilización, primero realizaremos nuestra validación. Voy a preguntar primero si mi lista de pacientes es diferente de null. Y después voy a preguntar si al menos tengo algún paciente registrado en mi lista. Si las dos condiciones son verdaderas, puedo continuar con el proceso. En caso de que colocaremos alguna de esas dos condiciones sea falso, vamos a colocar no tiene datos registrados. Vamos a ir por el proceso por verdad, que las dos condiciones sean verdaderas, y voy a recorrer mi lista con un for each. Vamos a decir que en cada posición de esta lista yo tengo un objeto de tipo paciente, y este objeto lo voy a manejar con P, y le voy a definir que me recorra toda mi lista de pacientes. Dentro de este for each necesitamos una condición para preguntar si este objeto P punto obtendremos su género, get género, es igual, pondremos equals a F. Vamos a colocar F porque hemos registrado, ¿no?, F para el género femenino y M para el género masculino. Así está guardada la información dentro de los objetos. Entonces, si es igual a F su género, significa que es del género femenino. Por lo tanto, mi contador de mujeres se va a incrementar. Ya voy a tener mi primer paciente del género femenino. Falso tendría que ser este paciente varón. Por lo tanto, mi contador de varones se va a incrementar. Entonces ya tenemos ahí la contabilización de la cantidad de varones y de la cantidad de mujeres que yo tengo registrados dentro de nuestra lista. Fuera del ciclo for, después de haber realizado el recorrido de toda nuestra lista, vamos a mostrar. Voy a colocar cantidad de varones y mostraremos nuestro contador de varones, y vamos a mostrar también cantidad de mujeres y vamos a visualizar mi contador de mujeres. Entonces aquí yo ya tengo la contabilización de la cantidad de pacientes varones y de la cantidad de pacientes mujeres que tenemos registrados en la lista. Hasta aquí habríamos terminado. Vamos a agregar el otro proceso más, el otro método que nos tiene que permitir realizar la eliminación de un paciente. Para eliminar un paciente, nosotros vamos a ir primero a buscarlo.
Para buscar al paciente necesitamos tener una forma de búsqueda, ¿no? Puede ser el número de cédula. Ese número de cédula es único para cada persona. Puede ser también su apellido paterno o nombre para poder realizar esa búsqueda. Cuando utilizamos el apellido paterno y nombre, corremos con el riesgo de que podamos tener personas que tienen el mismo apellido paterno y nombre. Son homónimos. Es raro, pero sí podemos cruzar con ese caso. Entonces, para no tener problemas, podemos realizar una búsqueda por el número de cédula. Una vez que encontremos a este paciente, pues lo vamos a eliminar. Para realizar la eliminación, voy a preguntar si está seguro de eliminar a ese paciente de nuestra lista. Si es así, entonces procedemos a removerlo de nuestra lista con el método remove. En caso de que no, se va a cancelar la acción. ¿Bien? Entonces realizaremos ese proceso. Nos vamos a ir a agregar ese método. Voy a colocar eliminar un paciente de nuestra lista. Bien. Vamos a colocar público. No voy a retornar nada. Se va a denominar eliminar paciente. Vamos a tener nuestro número de cédula como parámetro. Este número de cédula va a ser entero. Lo pondremos número de cédula. Este parámetro de entrada es el que nos va a permitir realizar la búsqueda. Voy a proceder de la misma manera. En este caso, como vamos a realizar una búsqueda, voy a tener una variable bandera que me va a indicar si está o no está ese paciente en mi lista. Y va a comenzar esta variable bandera en 0. Cuando lo encuentre, se cambiará su valor a 1. En caso de que no lo encuentre, se va a mantener con ese valor y vamos a verificar al final del recorrido, ¿no? Si no existe. Entonces, primero comenzamos con las validaciones respectivas. Primero voy a preguntar si mi lista de pacientes es diferente de null y también vamos a preguntar si al menos tengo un paciente registrado. Si estas dos condiciones son verdaderas, pues continuamos con el proceso. Vamos a realizar también un ciclo repetitivo donde vamos a definir que tengo un paciente en cada posición de mi lista de pacientes. Y voy a tener aquí nuestra condición para preguntar. Primero voy a obtener de ese paciente su número de cédula. Y voy a preguntar si ese número de cédula es igual al número de cédula que estamos ingresando como parámetro. Si estos dos son iguales, significa que hemos encontrado a ese paciente. Y como hemos encontrado, cambiaremos nuestro switch a 1. Esta variable bandera nos está indicando que ese paciente ha sido encontrado dentro de nuestra lista. Una vez que nosotros lo hemos encontrado, preguntaremos si queremos eliminarlo realmente de nuestra lista. Entonces voy a colocar un mensaje. ¿Desea eliminar al paciente? ¿Sí o no? Necesito definir un objeto de lectura. Definiremos aquí del método. Listo. Vamos a realizar la lectura. Voy a colocar una variable de tipo string donde va a estar la respuesta. En esta variable res voy a realizar la lectura. Esto sería next line. Si la respuesta es sí. Entonces vamos a
preguntar. Si la respuesta es sí, preguntamos la respuesta punto equals, colocaremos ignore case por si coloca en mayúsculas o minúsculas, es igual a S. Si es igual a S, significa que está seguro de eliminar a ese paciente. Si está seguro de eliminarlo, pues vamos a removerlo. Voy a decir, este paciente va a ser removido. En mi lista de pacientes, punto remove, y le voy a decir que me lo remueva el objeto P. Aquí voy a hacer énfasis en algo en este método remove. En el método remove tenemos dos formas de poder remover a un objeto. El primero es pasándole el objeto que yo quiero remover de mi lista. Y el otro, que sería este otro método, que me va a permitir remover a un objeto de una determinada posición. Entonces podríamos también obtener la posición de ese objeto y después eliminarlo. ¿Ya? Entonces, en este caso estoy utilizando el primero, donde le voy a pasar el objeto. Y ese objeto va a ser eliminado. Entonces aquí voy a colocar un pequeño mensaje. Vamos a colocar paciente eliminado. Ya tengo entonces aquí realizado. Por falso significa que no quiere realizar la eliminación. Se ha equivocado, ha pasado algo y está cancelando. Entonces no voy a eliminar, simplemente voy a colocar un mensaje que me diga proceso cancelado. Pondremos cancelar. Ahí. Entonces ya tenemos aquí nuestro método para poder realizar la eliminación de pacientes. Iremos a verificar estos dos procesos que hemos agregado a nuestra clase. Operaciones paciente. Vamos a agregarlo a nuestra clase principal paciente, esos dos. Voy a adicionar a nuestro menú de opciones mi opción 4, que va a ser contabilizar cantidad de varones y mujeres. Y nuestra opción 5 vamos a colocarlo eliminar un paciente. Listo. Y esto voy a colocarlo la opción 6. Nos iremos a nuestro case. Si colocamos la opción 4, vamos a ir a llamar al método de contar. Colocamos obj. Nuestro método se llama contar pacientes. Y vamos a colocar break para poder quebrar el código. Vamos a agregar nuestro case, la opción 5. En la opción 5, donde yo voy a eliminar un paciente, le pasamos un parámetro que es el número de cédula. Entonces pediremos el número de cédula. Digite el número de cédula del paciente. Vamos a colocar una variable de tipo entero NC, número de cédula, donde yo voy a realizar la lectura. Ya hemos realizado la lectura del número de cédula. Ahora le pasaré al método. Ese número de cédula lo voy a pasar al método que lo hemos denominado eliminar paciente. Y vamos a colocar aquí un break para realizar el quiebre. Ya tenemos entonces aquí el llamado a estos dos métodos que hemos agregado a nuestra clase operaciones paciente. Lo haremos correr para realizar la verificación de que esté correcto el proceso que hemos hecho. Vamos a ejecutarlo. Voy a agregar 3 pacientes. Voy a registrar mi primer paciente.
Voy a colocar el número de carnet 123, su apellido paterno que sea Jiménez, su apellido materno que sea Torres, el nombre le pondremos Teresa. Vamos a colocar la fecha de nacimiento el 12 de abril de 1990. El género es femenino. El Hospital Internación está en el hospital de Cotauma. Sus síntomas, vamos a colocarle fiebre, agregaremos un síntoma más, colocaremos dificultad al respirar. Solo 2. Agregaremos el segundo paciente, voy a colocar otra vez la opción 1. Voy a colocar el número de carnet 456. Paterno lo pondremos Durán. Materno pondremos Vega. Su nombre le pondremos Rocío. Su fecha de nacimiento pondremos el 14 de mayo de 1984. Su género también es femenino. El Hospital Internación le pondremos el Hospital General. Vamos a colocar su síntoma, pondremos pérdida del conocimiento. Agregaremos un síntoma más, voy a colocar utiliza respirador manual. Colocaremos no. Vamos a agregar el tercer paciente. El tercer paciente que sea 789. Y voy a colocar su apellido Ríos. Su materno que sea Blanco. Y vamos a adicionar el nombre de Roberto. La fecha de nacimiento le pondremos el 2 de agosto de 1980. Género masculino. El Hospital Internación voy a colocar Portada. Pondremos Hospital La Portada. Vamos a colocar el síntoma fiebre. Agregaremos 3 en este caso. Pérdida del sentido del gusto. Y vamos a colocar pérdida del olfato. Colocamos no. ¿Ya? Realizaremos la visualización para verificar los datos. Tengo aquí nuestros, veremos desde aquí. Nuestro primer paciente, Jiménez Torres Teresa, femenino. Nuestro segundo paciente, Durán Vega Rocío, también femenino. Nuestro tercer paciente, Ríos Blanco Roberto, masculino. Contabilizaremos. Vámonos a la opción 4. Me dice cantidad de varones 1, cantidad de mujeres 2. Entonces estamos contabilizando correctamente. Ahora nos iremos a la opción 5. A la opción 5 de eliminar paciente. Eliminaremos al segundo paciente. El segundo paciente tiene el número de cédula 456, que es Durán Vega Rocío. Entonces vamos a colocar su número 456. Me dice, ¿desea eliminar el paciente? Le voy a colocar sí. Me dice paciente eliminado. Iremos a verificar. Vámonos a la opción 2. Aquí tenemos nuestro paciente, primero 123, que es Jiménez Torres Teresa, y después tenemos 789, que es Río Blanco Roberto. ¿No? Hemos eliminado al segundo paciente que tenía el número de carnet 456. Entonces estamos eliminando correctamente. Ahora veremos la opción de cancelar. Vámonos otra vez a la opción 5. Dice digite el número de carnet. Pondremos al último 789. Cuando coloco 789
Me va a preguntar si quiero eliminar. Le voy a decir no. Me sale el mensaje proceso cancelado. Iremos a verificar la opción 2 y sigue el paciente con el carnet 789. Entonces estamos realizando correctamente la eliminación de ese paciente, ¿no?, que tenemos.